Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en esta apasionante sección España-Israel, encuentros y desencuentros, que nos guía por ella José Antonio Lifona. Hola José. Muy buenas tardes, Jorge. Bueno, habíamos llegado al momento culminante, a la boda, por decirlo así, al tratado, a la firma del Tratado de Establecimiento de Relaciones Diplomáticas en el año 86. 86, exacto. Había sido en enero del año 86. Efectivamente, el 1 de enero se integra España en lo que sería la entonces Comunidad Económica Europea, actualmente Unión Europea, y el 17 de enero, 17 días más tarde, España firma lo que sería el establecimiento de relaciones diplomáticas España-Israel. Uh-huh. Bueno, estamos en, digamos, a mitad de camino de los gobiernos socialistas del PSOE, ¿no? Correcto. Yo creo que llevamos creo bastantes capítulos, hemos hablado extensamente de ese desencuentro que se inicia cuando se crea el Estado de Israel, en mayo del 48, y que hay un encuentro en la actualidad, en lo que sería el año 86. Han sido 38 años dándose la espalda, negándose mutuamente. Al principio es Israel la que no quiere mantener una serie de relaciones diplomáticas o reconocer al gobierno llamado fascista del general Franco. Posteriormente será la España posterior de los años 56 la que ya, una vez que ha establecido una serie de relaciones más míticas que otra cosa, lo que se llamaría la tradicional amistad hispano-árabe, es la que rechaza mantener unos lazos diplomáticos con la joven democracia israelí. Por lo tanto, han sido 38 años y actualmente vamos a hablar de los actuales 25, 26. Por lo tanto, desde el año 86 hasta la actualidad estamos hablando de unas relaciones todavía muy jóvenes, unas relaciones que incluso tal vez no hayan pasado ni su edad, la primera edad, sus 18 años. Básicamente yo diría que son unas relaciones muy poco maduras todavía. ¿Por qué? Porque a diferencia de las relaciones bilaterales o diplomáticas que puede establecer Israel con cualquier otro país europeo, llámese Italia, Francia, Bélgica, Holanda, con España hay algo muy sintomático que se reproduce y es una característica de las relaciones bilaterales España-Israel, que es cómo condiciona el conflicto, cómo condiciona el proceso de paz en Oriente Medio, cómo condiciona los avances o retrocesos en el proceso de paz israelo-palestino, las propias relaciones bilaterales. Y eso no pasa con otros países. Efectivamente, pueden ser mejores o peores las relaciones que pueden tener Francia, Italia o Inglaterra con Israel, pero el condicionamiento de un elemento como es la situación interna y el conflicto israelí lo condicionan grandemente. Sí, incluso, perdona José Antonio, porque a veces me da la sensación de que en España es el único país donde todavía hay cierto margen para plantear el derecho a la existencia de Israel, ¿no? O sea, no exactamente en los gobiernos, pero sí en los partidos que soportan a esos gobiernos, en algunos. No vas mal encaminado, aunque igual el tiempo histórico no es así. Yo creo que durante mucho tiempo, efectivamente, los gobiernos franquistas se podía considerar, algunos líderes parlamentarios españoles de algunos partidos, y no todos de izquierda o no todos de derechas, también del centro, como el propio Adolfo Suárez. Uh-huh. Siempre recuerdo una anécdota que me contó Raúl Alfonsín, el presidente argentino, uh-huh, que en una conversación privada que tuvo con el presidente Adolfo Suárez, ya una vez que había abandonado la Moncloa, pues le comentó que él tenía dudas sobre si la creación, el error, ¿no? El error mundial de la creación del Estado de Israel. Por lo tanto, efectivamente, esa deslegitimización del Estado de Israel como un actor más de la Sociedad de Naciones se ha podido dar. Yo creo que hoy no se da. Incluso yo te diría que incluso un partido como Partido de Izquierda Unida o Partido Comunista valora que existan dos estados y la devolución de territorios, la anexión de territorios, asentamientos. Pero eso ha habido un avance. Es decir, es uno de los avances, digamos, de que creo que
salvo los antisistemas, los partidos extraparlamentarios, poner en duda la existencia del propio Estado de Israel, no, siempre y cuando eso no conlleve a que no haya un Estado palestino. Yo creo que eso es avanzado. En algunos momentos se pudo haber pensado un único Estado, yo creo que eso no tiene ningún viso, nadie lo valora, pero no es falso lo que tú dices, que en algunos casos en España se haya considerado un error histórico la creación del Estado de Israel. Es más, llegaremos cuando hablemos de los últimos años del presidente Zapatero. Zapatero, por ejemplo, el presidente Zapatero, que era una persona poco entusiasta con la causa israelí, para decirlo así de una forma, ya llegaremos a detalles en su época, pues en gran parte de todas sus conversaciones no llegaba a decir que el Estado de Israel no debería existir, pero sí que manifestaba como que el centro del conflicto que existía en Oriente Medio había sido la creación del Estado de Israel. Cuando, por ejemplo, yo alguna vez que estuve con él, pues, le dije, pues, la verdad es que lo que sucede hoy en Afganistán no tiene nada que ver mucho con la creación del Estado de Israel. Irak tampoco, los grupos terroristas islámicos, fundamentalistas, salafistas tampoco. Es decir, tal vez es verdad que el conflicto árabe-israelí o palestino-israelí, si no hubiera habido la declaración del 29 de noviembre de Naciones Unidas del 47 a la partición de Palestina en un Estado árabe y un Estado israelí, tal vez no. Pero de eso a extender que gran parte del conflicto que sucede en Oriente Medio y todo lo que es el Oriente Extremo también es causa de Israel, es un exceso. Y hay políticos que efectivamente sí que creen que la creación del Estado de Israel ha sido el origen de una inestabilidad, un conflicto mundial. Disculpa que te haya desviado del camino. Porque no, está muy bien lo que decías en el sentido, como yo, las relaciones bilaterales van a estar condicionadas durante estos 25 años por el proceso de paz y van a estar condicionadas por el conflicto. Incluso tomando la palabra de un buen amigo mío y que fue embajador de Israel en España, como Víctor Ael, él añade que las relaciones bilaterales España-Israel son rehenes de ese conflicto. Y es cierto, cuando en estos 25 años ha habido un avance en el proceso de paz, las relaciones bilaterales han pasado por momentos de oro, y cuando en estos 25 años la situación se ha mantenido, ha habido un retroceso, llámese primera intifada, segunda intifada, guerra del Líbano, segunda guerra del Líbano, Gaza, entonces, o flotillas, siempre que hay un acontecimiento en el panorama internacional, eso es un retroceso en lo que serían las relaciones, y por contra, todo lo que supuso los acuerdos de Oslo y los primeros años del intente de los acuerdos de paz entre Israel y Palestina, pues fue un avance también para las relaciones bilaterales. En este momento, por ejemplo, estamos viviendo no una edad de oro, porque efectivamente no hay motivos de conflicto, pero sí que efectivamente desde lo que sería 2009, enero del 2009, con Gaza y flotillas y algún caso concreto, pues las relaciones bilaterales pueden decir que son normales, como las que pueden mantenerse como cualquier otro país. Volvemos un poco a lo que decíamos al inicio de toda esta historia en el año 48. Las relaciones hispano-israelíes, las relaciones de España e Israel, no son iguales como las que puede mantener Israel como cualquier otro país. Para mucha gente son tibias, frías, distantes. Para otros pueden decir que son diferentes. Lo que sí son especiales. Y partimos del mismo hecho de que Israel o el mundo judío tiene dos países, o dos en su mecanismo mental tenemos en su imaginario colectivo dos países donde realmente, que ha sido Alemania, debidamente por el Holocausto, y la España del presente no es responsable de la Inquisición y la expulsión de 1492, pero tanto España como Alemania mantiene en el imaginario colectivo de sus gobiernos y de sus personas y sus habitantes, de su población, una especificación especial. Son unas relaciones muy singulares, muy particulares y muy diferentes. Estas relaciones, como hablábamos en los últimos capítulos, se inician después de haberse dado la espalda en el 86. El año 86, recordemos que en España lleva ya un partido socialista dirigido por Felipe González, presidente de gobierno, que ganó las elecciones del año 82,
En Israel se ha formado un gobierno de coalición nacional entre el Partido Laborista, capitaneado por Simón Peres, y el Likud por Isaac Shamir, y por lo tanto tenemos un gobierno socialista en Israel, en España, y un gobierno que en ese momento, el primer periodo, es Simón Peres laborista, pero luego pasará a Shamir. España, desde el primer momento, y debido a lo que decimos siempre, que las relaciones bilaterales están condicionadas por el conflicto, decidió que las relaciones tenían que ser graduales, tenían que ser unas relaciones pausadas. No quería... tenía miedo España, el gobierno español, ya sea su presidente, el gobierno Felipe González, ya sea su primer ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, que las relaciones se dejasen pilotar por Israel, las llevase a una situación muy valiosa para Israel. Todo el mundo recordaba que del periodo que había estado aquí como embajador en la sombra Samuel Adas, entre el 81 hasta el 86, esos 5 o 6 años, había habido una gran actividad israelí para demostrar a la sociedad española, para demostrar a los partidos políticos españoles que las relaciones con Israel no van a ser un motivo negativo para los intereses nacionales españoles, sino que iban a ser positivos. Y durante ese periodo pues, se desarrollan grandes visitas por parte de políticos españoles a Israel, políticos israelíes a España, intercambios económicos se fomentan, hay visitas de artistas, exposiciones, intercambios en elementos importantes como puede ser la tecnología solar, el agua. Por lo tanto, eso se había llevado a una situación muy rápida, a una gran velocidad, y cuando se establecen las relaciones, debido a que fue un éxito la operación de relaciones y por lo tanto lo que siempre había temido los últimos gobiernos de España, de que las relaciones con Israel iban a suponer terrorismo, iban a suponer ruptura de relaciones con el mundo árabe, boicot petrolífero, no iba a haber préstamos por parte de los países del Golfo, fue todo lo contrario. Efectivamente, hubo unas relaciones y no pasó nada, no hubo corte de petróleo, no hubo más atentados terroristas del mundo islámico o del mundo palestino radical, como de Abu Nidal, no hubo tampoco ruptura de relaciones, el embajador kuwaití se marchó 2 días a su casa, el embajador iraní se marchó 2 semanas a su casa, pero el resto de países, incluso los radicales como podían ser los de Irak, la propia Siria, la propia Libia de Gaddafi, la Argelia del Frente de Liberación Nacional, pues mantuvieron una posición de tranquilidad y de visión. ¿Qué va a hacer España? Unas relaciones que al final fueron aprobadas por la propia OLP de Yasser Arafat, fueron apoyadas por Jordania de Hussein, fueron apoyadas y dirigidas por Bourguiba en Túnez, y también apoyadas y ayudando a España a calmar las iras árabes por un presidente Mubarak. Vemos que gran parte de estos mandatarios ya no están, ni Mubarak, ni Bourguiba, ni Gaddafi, ni Arafat. La verdad es que ha cambiado mucho el mundo árabe y en aquel momento también. Por lo tanto, pero España tenía miedo porque el mundo árabe puso una brújula, puso un microscopio a ver si España va a pasar de un país pro-árabe a un país pro-israelí. Y por lo tanto, durante ese periodo 86-87, en cada sesión de la Liga Árabe había un punto del orden del día que era analizar la postura de España en el conflicto Oriente Medio. España mantuvo intencionadamente una graduación de las relaciones, y yo diría más que lo que quiso fue unas relaciones controladas. Aún así, entonces estaba el gran embajador Samuel Adas, y durante ese periodo, que todavía estuvo un año de embajador aquí, todo el año 86 hasta finales del 87, las relaciones hispano-israelíes por parte israelí fueron estupendas, en el sentido de 6 presidentes de comunidad autónoma fueron a visitar Israel. El primer ministro de Asuntos Exteriores, Paco Ordóñez, fue en abril, vino Simón Peres aquí, se firmaron 2 acuerdos culturales y tecnológicos, por lo tanto las relaciones fueron muy positivas, aún al miedo y al control que España quiso imponer las relaciones. No quería dejarse llevar, como decían ellos, aquel tobogán, un deslizamiento. En el año 87 finales se marcha con todos los honores de ser un gran embajador y haberlo cumplido, de haber podido lograr, que es Samuel Adas, y viene otro perfecto embajador importante como Shlomo Ben-Ami,
que procedía del Partido Laborista, era un catedrático de español de la Universidad de Tel Aviv, había estado en Oxford con todo el grupo de historiadores españoles que antes estuvo allí, como Fusi. Y aparte era originario del protectorado. Era originario del protectorado, era origen marroquí, hablaba perfectamente español, se expresaba perfectamente en español, en hebreo, en inglés, y era un encantador de serpientes y sacaba conejos de la chistera permanentemente. No hay que decir que el propio Shlomo luego continuó su carrera y ha llegado a ser ministro de Asuntos Exteriores israelí y estuvo con el gobierno Barak en los malogrados acuerdos de Taba y en Camp Davis, casi logrando la paz con el mundo árabe. Estamos en el año 87, finales 88. Las relaciones, como hemos dicho, comienzan a abrirse un poco por parte española. Incluso podemos decir que una anécdota. El gran ogro para entonces de Israel para España era un personaje llamado Ariel Sharon, que entonces era ministro de Industria. Y que hay una anécdota muy interesante, estamos en ese momento en que hay una gran avalancha de visitas de ministros y políticos israelíes. Vino Isaac Nabón, que era ministro de Cultura, para firmar un acuerdo con Javier Solana, ministro de Cultura. Había venido Abba Eban, que era presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Knesset. El ministro de Turismo español, Abel, fue a Israel. Abel Matutes. No, era un Transportes, no era Abel Matutes, que sea del PP, que fue luego más tarde alcalde de Vigo. Y una vez que el propio ministro de Transportes e Industria, después de haber ido a Israel, en Consejo de Ministros dice que va a invitar a su homólogo israelí a venir a España. Y entonces en el Consejo de Ministros Alfonso Guerra pregunta: ¿y quién es el ministro israelí de Transportes? La verdad es que el propio ministro español no se acordaba el nombre, dijo: no te preocupes, cuando llegue al ministerio te lo doy. Y efectivamente llegó al ministerio, le llamó al vicepresidente del gobierno, le dijo que era Ariel Sharon, y Alfonso Guerra vetó por 2 ocasiones a que Ariel Sharon viniera a España como ministro de Industria. Se le invitó año 87 y año 88, finalmente en el año 89 ya pudo venir, pero le da un poco la sensación de que las relaciones eran positivas, pero eran graduales, había que tener cuidado de los gestos. Y para entonces Ariel Sharon era ministro de Industria, pero para Alfonso Guerra y para, digamos, el ala izquierdista o tercermundista, que llamaría yo, tercermundista del Partido Socialista Obrero Español, dirigidos por Alfonso Guerra y algún otro personaje, como Fernando Morán, pues entonces Ariel Sharon todavía era Sabri Shatila, era Guerra del Líbano de 1982. En ese periodo sucede algo que va a suceder permanentemente, y es lo que inicio este nuevo capítulo, que es durante el periodo de las relaciones bilaterales, el conflicto en la situación en la zona va a marcar las relaciones. Van a ser unas relaciones condicionadas o unas relaciones rehenes de la situación. Y en el año 88 sucede la primera intifada. La primera intifada lo que va a hacer es enfriar esas relaciones que estaban iniciándose. Llevaban 1 año y medio de relaciones. Los primeros meses habían sido controladas, graduales, pero en esas relaciones que se inician en el 88 nos encontramos en que nuevamente en España vuelve a remarcarse en su imaginario mental el tema palestino, la opresión, el débil, el fuerte, el opresor. Como decía muy bien Shlomo Ben-Ami en una ocasión, eran unas relaciones condicionadas que en principio lo que consideraba es que el opresor era el terrorista y el terrorista en otro caso será el opresor, ¿no? Y vuelve en ese periodo 88-89 a que España, cumpliendo una de las promesas que había desarrollado cuando establecen relaciones con el mundo árabe, a ser uno de los valedores dentro de la Unión Europea. Las relaciones con Israel no son malas, pero son unas relaciones desequilibradas, son unas relaciones donde los vasos comunicantes, que llamo yo el balanceo, es una política muy de balanceo, que intenta hacer un gesto hacia Israel y un gesto hacia el mundo palestino, pero en esos primeros años y con un acontecimiento como la primera intifada, que es la intifada de las piedras, en el año 88, se produce totalmente desequilibrado. Produce otro elemento que se vuelven a retomar todos los mensajes que España había desarrollado
durante el periodo de Franco. Al fin y al cabo, la democracia española y la política exterior española está realizada en base a una política franquista. La política franquista que se desarrolla en los años 50-60 se desarrolla después en la actualidad. Es decir, la política exterior ha variado muy poquito y varía a partir de nuestro ingreso en la OTAN o a partir, por ejemplo, de acontecimientos dramáticos como es el 11 de septiembre, con la visión del occidentalismo. Pero hasta entonces, quien marca la política exterior en España y en el resto de países, aparte de la presidencia del gobierno, en Moncloa, es los ministerios de Asuntos Exteriores. Y el principal lobby proárabe que hay en España no solamente pueden ser las empresas petrolíferas, no pueden ser solamente los propios embajadas árabes. Gran parte de la posición más proárabe es de la propia clase diplomática española, que en los años 50 y 60 son una clase que nace en favor de un acuerdo con el mundo árabe y con el mundo hispanoamericano frente al aislamiento que se tiene del mundo europeo. Uh-huh. Bueno, y en este punto de la primera intifada, que vendría a ser otro valle más, después de haber subido una pequeña loma, nos encontramos con otra depresión. Pues aquí vamos a acabar el capítulo de hoy. Vamos a invitar a los oyentes a volver a reunirse con nosotros dentro de 2 semanas en este mismo espacio. Muchas gracias, José Antonio. Muy bien.